Estimados amigos, les saluda muy cordialmente Ricardo Silva y hoy les traigo la segunda entrega del tutorial de DaVinci Resolve, en el cual vamos a entrar en el salón de la edición. La vez pasada estábamos hablando del salón de los medios, como podemos ver aquí en la pantalla. Simplemente para refrescar la memoria, aquí en la parte superior tenemos lo que se llama el explorador multimedia, que es el que nos permite conectarnos directamente a los discos que tenemos en nuestra computadora e importar, o mejor dicho, observar los videoclips que tenemos ahí antes de importarlos aquí a nuestro panel de multimedia. Menciono esto simplemente porque tan pronto nos vamos al salón de la edición, el panel de multimedia que tenemos aquí en la parte inferior, en el salón de los medios, se va a convertir en la parte superior izquierda. Este panel multimedia ahora es donde contienen todos los videoclips que hemos importado del explorador aquí adentro del proyecto. O sea que desde este interfase no vamos a ver el explorador multimedia. Si usted necesita importar más videoclips del explorador multimedia, entonces tenemos que regresarnos aquí al salón de los medios y continuar importando elementos. Bueno, ya entendiendo eso, entonces observemos por un momento el interfase del salón de la edición. Aquí podemos ver que se parece mucho al salón de los medios y funciona relativamente igual. Tenemos el panel multimedia que lo podemos deshabilitar simplemente presionando su nombre, y de esa manera entonces tenemos los dos visores, que en este momento uno de ellos está en negro. Voy a hacerle una doble pulsación a este videoclip simplemente para tenerlo aquí en el visor de la izquierda, que es la representación de los videos que tenemos importados aquí en el panel multimedia, y lo podemos observar antes de importarlo en nuestra línea de tiempo. En la parte derecha, donde vemos aquí este otro video, que ese es la representación de lo que está ocurriendo o de lo que estamos viendo aquí en la línea de tiempo. Si nosotros movemos el marcador del tiempo, como ustedes pueden observar, el marcador del tiempo es esa barrita color naranja con la que podemos movernos durante el tiempo en nuestra línea del tiempo. Esta ventana de aquí abajo es la línea del tiempo. El interfaz, como les decía, funciona de una manera muy similar a la del salón de los medios, y a lo que me refiero es de que si uno presiona el botón de panel multimedia, el panel de multimedia desaparece y nos permite ver los dos monitores, el monitor fuente, que es el de la izquierda, y el monitor en el que estamos trabajando, o sea, de la línea de tiempo, en la mano derecha, de una manera un poco más enfocada en lo que estamos haciendo. Así que usted puede abrir y cerrar ese panel de multimedia. De la misma manera, aquí en la mano izquierda del nombre de panel multimedia, podemos presionar ese pequeño triangulito apuntando hacia abajo y entonces vamos a expander el panel multimedia. Aquí, de la misma manera como lo hacíamos en el salón de los medios, podemos agrandar o achicar las miniaturas de nuestros videos que han sido importados. Los podemos ver en el formato lista, e inclusive podemos habilitar o deshabilitar esta barra gráfica que tenemos en la parte de arriba para poder ver y analizar lo que sucede en ese video. Para habilitar o deshabilitar esa barrita, simplemente ya seleccionamos o deseleccionamos la opción mostrar filmina. De esa manera entonces podemos tener a simple vista lo que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces no importa cuál es el estilo que a usted le guste trabajar con el panel de multimedia, ya sea abierto o cerrado, extendido o comprimido. También tenemos aquí la lista de carpetas. Al presionarlo, entonces podemos ver que tenemos la lista de carpetas y las carpetas inteligentes que habíamos creado anteriormente en el video de los medios. Aquí podemos ver que entonces están, por medio del uso de las carpetas inteligentes, hemos creado diferentes selecciones de elementos que vamos a utilizar en nuestra edición. ¿Sí? De esa manera entonces podemos ver todos los elementos o simplemente algunos grupos. Existen otros diferentes menús. Podemos ver que está la biblioteca de efectos, que entonces reemplazaría el panel de multimedia.
Aquí en la mano derecha podemos ver que tenemos el inspector, que es cuando uno selecciona algún elemento en la línea de tiempo y el inspector aparece para hacer cierto tipo de cambios, ya sea en el video o en el audio, ¿sí? De igual manera podemos presionar donde dice metadatos y entonces vamos a ver los metadatos del elemento que estamos seleccionando, tanto aquí como en la línea de tiempo, como en el panel de multimedia. De esa manera, entonces, más o menos estamos viendo toda la información pertinente a cada videoclip. De igual manera, aquí a la mano derecha, al extremo derecho, podemos presionar y entonces expander precisamente ese tipo de ventana para que nos permita ver con más claridad cuando estemos haciendo, ya sea observando los metadatos o inclusive cuando estemos observando el inspector de fuentes y los metadatos aquí al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es un interfase que dinámicamente se expande y se comprime de acuerdo a las opciones que usted desea. Bueno, entonces para todos aquellos que han tenido cierto tipo de experiencia con otros programas de edición, quizá esta diagramación les parezca muy familiar. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden observar, ya tengo una línea de tiempo creada donde he puesto algunos videoclips. Pero para crear una línea de tiempo desde el inicio, nos podemos ir ya sea al archivo y seleccionar la tercera opción que se llama crear línea de tiempo. Y como ustedes pueden observar, el atajo de teclado es comando N o control N si utiliza una PC. Otra manera de crear una línea de tiempo es simplemente aquí en el panel de multimedia. Si usted presiona el botón de la mano derecha del ratón, entonces va a obtener este menú en el cual usted puede hacer diferentes cosas con ese videoclip que ha seleccionado y al mismo tiempo aquí en la parte superior puede ir y crear una línea de tiempo con los clips que están siendo seleccionados o simplemente ir al menú de la parte superior que se llama línea de tiempo y crear la línea de tiempo también. De esa manera entonces aparece un pequeño aviso en el cual nos va a preguntar cuál es el nombre de la línea de tiempo y en este caso le voy a llamar tutorial edición número 1 y entonces aquí en la parte inferior de este aviso nos dice que dice la línea de tiempo vacía. Está marcado por defecto de que vamos a crear una línea de tiempo vacía, pero podríamos quitarle esa selección y entonces de esa manera nos va a meter los videoclips que tiene ya mi panel multimedia dentro de esta línea de tiempo. Eso no es necesariamente lo que quiero hacer. Yo quiero empezar desde cero, entonces quiero empezar con una línea de tiempo vacía. Voy a crear esta línea de tiempo e inmediatamente podemos ver que entonces la línea de tiempo se ha creado y ahora forma parte del panel de multimedia y la podemos reconocer. Su miniatura tiene aquí en el lado izquierdo un pequeño icono, el cual nos indica de que esta es una línea de tiempo. Para insertar videos dentro de la línea de tiempo es muy simple. Uno simplemente toma el videoclip que uno quiere colocar y lo coloca directamente en la línea de tiempo sin importar dónde caiga. Es una manera relativamente rápida, uno lo puede colocar inclusive adelante en el tiempo en cualquier sección, pero por supuesto esta no es una manera de trabajar muy óptima porque vamos a estar creando una línea de tiempo un poco desorganizada, ¿sí? Pero es algo que se puede hacer y después cuando usted tenga diferentes espacios entre un videoclip y el otro, simplemente lo selecciona y presiona la tecla de borrar en su teclado para entonces borrar esos espacios que se han creado. De esa manera entonces podemos crear algo que es más conciso y una secuencia de videoclips uno detrás del otro. De esta manera ustedes pueden darse cuenta que aquí he colocado algunos videos, unos de ellos que contienen video y audio. Usted los puede observar de que el audio, la pista de audio, contiene precisamente el contenido de audio que traía ese videoclip. Tan pronto yo selecciono ya sea la parte superior o la parte inferior, ambos elementos están siendo seleccionados porque están vinculados tanto el audio como el video. También tengo algún contenido, en este caso este videoclip, que no contenía ningún tipo de audio. O sea que usted puede tener diferentes tipos de elementos y no necesariamente tienen que tener audio y combinarlos en una línea de tiempo como estas.
La manera como he estado haciendo este tipo de inserción de videos ha sido la más básica, que es simplemente arrastrar los videos del panel multimedia y colocarlos aquí dentro de lo que es la línea de tiempo. Y uno los puede colocar, como les decía anteriormente, en cualquier sección. Como por ejemplo, yo puedo tomar este video, los puedo colocar ya sea en la parte donde está la pista 1 de video o simplemente colocarlos y crear una pista que sea la número 2. Estoy sobreponiendo este videoclip encima de una pista que ya existía y de esa manera entonces estoy creando relativamente dinámicamente la pista del video 2, como pueden ver acá. También otra manera de insertar videos es trayéndolos y entonces voy a estar reemplazando o sobreescribiendo encima de un video que ya existía y entonces de esa manera estoy haciendo ediciones al instante, quizá no muy acertadas, pero estoy colocando este tipo de elementos ahí. Por supuesto, la edición se refiere más que todo a crear cortes que tienen cierta exactitud con el tiempo, en los momentos precisos, etcétera, y para ello entonces podemos hacer diferentes tipos de inserción. Muchas de las inserciones que uno hace del video se relacionan a la posición en donde está el marcador que tenemos aquí. Este marcador es el marcador del tiempo. Cada vez que yo muevo este marcador del tiempo, ustedes ya se han dado cuenta que aquí en el monitor de la mano derecha, ese monitor me está mostrando la imagen que se encuentra debajo de ese marcador del tiempo. O sea que si usted selecciona cierta imagen donde usted quiere aplicar una edición o insertar un nuevo video, lo puede hacer de una manera precisa y acertada, simplemente moviendo el marcador del tiempo al lugar preciso para que entonces la nueva edición caiga exactamente en ese momento, en ese tiempo de la línea de tiempo. Para ello entonces vamos a utilizar una nueva técnica de inserción. Voy a hacerle una doble pulsado aquí a esta miniatura para poder entonces traer ese video aquí al monitor fuente y de esta manera voy a seleccionar entonces una parte. Por ejemplo, desde aquí me gustaría seleccionar de que la selección de este video empezara en este momento. Entonces puedo presionar aquí el botón de marcar punto de entrada o simplemente presionando la letra I en el teclado. De esa manera, entonces se marca un punto que indica que es la selección de entrada, la marca de entrada de la selección que estoy haciendo. Y de pronto voy a seleccionarlo hasta este punto y entonces puedo presionar ya sea este botón que es el de marcar punto de salida o presionando la letra O en el teclado. ¿Sí? De esa manera, entonces ya he creado una selección. Esta selección la puedo yo traer directamente aquí a la línea de tiempo como lo hacía anteriormente desde el panel de multimedia o una mejor manera de hacerlo, en este caso, si quiero utilizar el marcador del tiempo como guía, entonces puedo arrastrar el video del monitor fuente hacia el monitor de la línea de tiempo y aquí nos aparecen diferentes opciones. Como usted puede observar, nos aparece la de insertar, sobreescribir, reemplazar y otras más. De esta manera, entonces, uno puede seleccionar la que uno quiera. Aquí podemos ver que hay una que se llama añadir al final. Eso quiere decir de que precisamente de que este videoclip se va a añadir al final y si aceptamos esa selección el video y la línea del tiempo se mueven hacia el final. Voy a deshacer esa acción porque en realidad lo que yo quería hacer es tomar el video del monitor fuente, llevarla hacia el monitor de la línea de tiempo e insertarlo. Insertarlo quiere decir de que lo vamos a insertar donde el marcador del tiempo se encuentra en este momento y de esa manera entonces al seleccionar eso, ese videoclip se inserta directamente donde estaba plasmado o localizado este marcador del tiempo y al mismo tiempo cortando este videoclip en dos partes y moviendo toda esta sección que estoy seleccionando aquí hacia la derecha para hacer campo precisamente para la selección que he seleccionado aquí en el monitor fuente. Una manera muy fácil, muy útil y muy acertada, muy precisa para crear una edición de este estilo o una inserción en este caso.
Las otras maneras que vimos, podemos ver que entonces puedo sobreescribir. Eso quiere decir de que va a reemplazar o sobreescribir sobre el área que anteriormente estaba acá. Voy a deshacer esa acción simplemente para ver lo que se había hecho en este momento. Otra opción sería la de reemplazar, y de esa manera entonces reemplazó completamente ese videoclip que se encontraba acá con la duración completa del videoclip que tenemos seleccionado ahí. Voy a deshacer esa acción nuevamente para que vean los resultados, y entonces ahora la otra opción sería insertar y ajustar duración. Este es muy importante porque va a tomar todo el espacio de ese videoclip que se encuentra ahí y va a cambiar la duración del videoclip. Si este videoclip era más largo o más corto, entonces le cambia el tiempo, la velocidad o la duración para que simplemente quepa perfectamente en esta sección. De esa manera entonces nos aparece un icono que podemos ver aquí en la parte inferior de la miniatura de este segmento, y vemos que tiene como una especie de marcador o de cronómetro, algo así como de velocímetro, y ese icono nos indica de que este videoclip tiene su velocidad cambiada, ajustada simplemente para que quepa perfectamente dentro de esa sección. Nuevamente voy a deshacer esta acción, y ahora la otra opción que tenemos acá es la de superponer. La de superponer básicamente me va a colocar ese videoclip sobre la pista sin necesidad de borrar o editar o modificar la pista en la que yo estaba. Me la está sobreponiendo, colocándola encima de todos estos elementos. Si yo nuevamente hago lo mismo, la misma acción en este momento, entonces al colocarla sobre la opción de superponer, entonces va a crear nuevamente otra pista para no editar o modificar las otras dos pistas que ya han sido tomadas por los otros dos videoclips que había puesto aquí anteriormente. Voy a deshacer estas dos últimas acciones para regresar nuevamente a esta sección. Voy a mover entonces mi línea de tiempo a esta área del principio, y ahora voy a tomar nuevamente el video que he seleccionado y lo voy a colocar aquí donde dice añadir al final. Ya hemos visto esta acción, añadir al final. Básicamente, como les decía anteriormente, se añade el videoclip al final. ¿Sí? Volviendo a colocar el marcador del tiempo aquí al inicio, vamos entonces a crear el sobreescribir y propagar. Eso quiere decir de que va a sobreescribir y va a mover todos los elementos simplemente para no sobreescribir y simplemente dejar todo en el mismo estado que tenía anteriormente. Voy a deshacer esa acción. Y ahora nos vamos a hacer una línea de tiempo que es un poco más planeada. En este momento ustedes se han dado cuenta que he estado colocando diferentes videoclips de una manera muy sin necesidad de tener una planeación. Pero una manera como uno quizás crearía una línea de tiempo es precisamente yendo al panel de multimedia y utilizando precisamente una de las carpetas inteligentes que hemos creado anteriormente. En este caso aquí tengo una carpeta que se llama Museo del Oro, allá en Bogotá, y entonces puedo seleccionar todos estos elementos y crear una línea de tiempo con estos elementos. Pero antes de crear una nueva línea de tiempo, sería bueno, por ejemplo, seleccionar y decir la selección que yo quiero es de aquí a acá. Entonces presiono la letra I para el inicio, la letra O para la salida de la selección, y ahora tenemos una selección hecha en este videoclip. Puedo seguir a la siguiente videoclip y seleccionar o modificar la selección que ya había ahí, simplemente moviendo estos elementos, y rápidamente entonces puedo crear una selección, en este caso desde acá hasta por acá, y así sucesivamente. Entonces, muy rápidamente usted va a seleccionar, o mejor dicho, meticulosamente, porque este es uno de los procesos que son muy importantes para poder entonces tener las secciones o las selecciones de los videoclips que realmente usted quiere utilizar.
Sí, entonces aquí rápidamente con el teclado yo estoy presionando la letra I y la letra O simplemente, como les digo, para marcar esas selecciones de estos videoclips. Ya algunas de estos videoclips tienen la selección que yo quería y de esa manera entonces ya tengo todo ya seleccionado. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer en este momento es seleccionar todas estas, ya sea que utilice la selección de lazo o simplemente seleccione el primero y con la tecla de mayúsculas selecciono la última y se seleccionan todos estos elementos. En este momento, simplemente porque tengo todos estos videoclips seleccionados, voy a presionar el botón derecho de mi ratón simplemente para obtener este menú. En la parte superior de este menú podemos ver que puedo crear una línea de tiempo con los clips seleccionados y esa es precisamente la que voy a utilizar. Entonces selecciono esa opción, me aparece el aviso anterior que teníamos, o similar al anterior. Y en este caso me dice que puedo crear un código de tiempo inicial. Muchas personas a veces les gusta empezar en cero. En este caso voy a empezar en la hora número 1 y el nombre de la línea del tiempo. Entonces le voy a decir que se llame Museo del Oro y le voy a poner tutorial. Y me dice cuántos números de pistas de video, si usted ya sabe en su planeación cuántas necesita, pero si usted está empezando con DaVinci, recomiendo que solamente utilice una por el momento. Lo mismo con los de audio. En este caso, ustedes pueden ver que aquí dice usar los puntos seleccionados de entrada y salida. Y es exactamente eso lo que quiero hacer, porque por eso es que me gasté ciertos tiempo creando la entrada y la salida de las selecciones. De otra manera, entonces simplemente deshabilito esa opción y me va a traer todos los videos en su totalidad dentro de la línea de tiempo y eso pues entonces me tocaría editarlos en la línea de tiempo y no lo quiero hacer. Entonces esto me ahorra un montón de tiempo y le voy a decir crear. De esa manera entonces ahora tengo una línea de tiempo. Voy a esconder aquí lo que es el panel multimedia. Tengo una línea de tiempo que contiene todos los elementos que he seleccionado y con los puntos de entrada y salida correctamente. Para agrandar, o mejor dicho, para acercarnos más a la línea de tiempo, lo podemos hacer moviendo este botoncito que encontramos aquí en la parte media del interfase, ya sea presionando el menos o presionando el más, nos podemos acercar o alejar. En este caso, una manera de, por ejemplo, expander esta línea de tiempo a que la podamos ver un poco más de cerca, simplemente entonces presiono la tecla de mayúsculas y la letra Z. De esa manera, entonces, la línea de tiempo se extiende completamente para poderla ver completamente en la línea de tiempo. En este momento estamos en el modo normal, que lo podemos seleccionar con esta flechita. La flechita que está en color naranja nos indica que estamos en lo que DaVinci le llama a este modo de edición, el modo normal de edición. Eso quiere decir que si yo me acerco y puedo seleccionar elementos, los puedo empezar a mover y trasladar a otras pistas, a otros lugares fácilmente y de una manera muy básica. Voy a deshacer esa acción. Porque una de las cosas que me gustaría hacer en este momento, que he traído todos los videoclips que estaban en la carpeta inteligente, es reorganizarlos. En realidad cayeron de una manera que DaVinci piensa que es la manera como yo voy a editar, pero en realidad es muy posible que este videoclip tenga que estar aquí al principio, de pronto estos dos clips tienen que estar aquí en la mitad, etcétera. O sea, para hacer estos tipos de cambios tengo que empezar a mover un montón de cosas y DaVinci nos facilita precisamente esa reorganización de la siguiente manera. Si yo selecciono este videoclip y lo quiero llevar aquí al principio, entonces lo selecciono y presionando la tecla de mayúscula y la de comando, entonces puedo llevarlo al principio y todos los elementos que están ahí básicamente se van a mover sin dejar ningún espacio. Si yo lo hago sin haber presionado precisamente la tecla de mayúscula y la de comando, entonces lo que estoy haciendo es sobreescribiendo. Eso no es lo que quiero hacer, porque en realidad yo quiero seleccionar diferentes elementos en la línea de tiempo, moverlos, pero con el
la tecla de mayúsculas y la de comando para poder entonces asegurarme de que no estoy perdiendo ni editando ni sobreescribiendo sobre ningún otro elemento. Simplemente estoy moviendo y cambiando de posición. Esto es muy útil, como les digo, en estos momentos en los que yo he creado una línea de tiempo de una manera semiautomática. ¿Sí? Bueno, ya entonces reorganizando estos elementos, acerquémonos precisamente a uno de estos videoclips para hablar un poquito acerca de lo que es el modo normal de la edición. El modo normal de la edición, como les decía, uno puede mover los elementos, crear una nueva pista simplemente moviéndolos de esta manera, pero también existen otras maneras de editar. Una de ellas es acercándonos precisamente a los cortes, donde existe un videoclip y luego el otro, para entonces tener un cambio de icono. Nótese que el icono de la flecha que estamos utilizando está cambiando, dependiendo si está uno al lado derecho del corte o al lado izquierdo. El derecho o izquierdo del corte va a cambiar completamente. Si yo les selecciono y trato de mover esto para atrás, entonces estoy editando el videoclip que tenemos aquí en el lado derecho, dejando un espacio libre para ya sea para colocar algo diferente, un nuevo videoclip, o simplemente dejando un espacio en negro, ¿sí? Voy a deshacer esa acción porque si me vengo al lado izquierdo, entonces ahora estoy seleccionando el videoclip de la mano izquierda. Tan pronto yo presiono, ustedes pueden darse cuenta que nos muestra una líneas en blanco, que básicamente es como la indicación de que este videoclip tiene esa duración. Entonces eso quiere decir de que si yo lo muevo hasta este punto, ahí se convierte esa barra verde que tenemos en este momento en rojo. Ese rojo me está indicando que hemos llegado al límite de la duración de ese videoclip y ya no podemos seguir más adelante, no podemos agregar más video porque no existe material. Entonces, siempre que usted vea el color verde en uno de estos cortes, quiere decir de que hay más material de ese lado y de pronto también de este otro lado para hacer exactamente este tipo de ediciones. Si en este momento posicionamos el ratón en medio del corte, entonces vamos a ver que las dos corchetitas esas o los dos cuadritos aparecen ahí. Eso me está indicando de que voy a mover ambos elementos a la misma vez, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, manteniendo los límites de cada uno de los dos videoclips. Ya no me puedo extender más hacia la derecha y tampoco me puedo extender más hacia la izquierda, porque ambos clips están siendo editados al mismo tiempo. Esa es la manera más simple de crear este tipo de ediciones y entonces se puede hacer de esa manera. Hay otro tipo de edición que hasta cierto punto es conocido en el mundo profesional como los cortes J o los cortes L. En este caso, por ejemplo, digamos que este videoclip está muy cortito, pero me gustaría extenderlo hacia el lado izquierdo sobre el videoclip que aquí tenemos, que es un poco más largo, pero me gustaría extenderlo sin necesidad de extender el audio. Eso quiere decir de que entonces si yo voy aquí y trato de hacer eso, el audio se va a extender. Eso no es lo que quiero hacer. Mientras yo presiono la tecla de Alt o de Option y hago ese mismo movimiento, entonces estoy extendiendo precisamente el video sobre el video y el audio del videoclip anterior. Este tipo de cortes se le llama el corte L, simplemente porque el videoclip anterior queda en forma de L, como podemos ver acá, ¿sí? Existe también otro videoclip, voy a deshacer esta acción, otro corte que se le llama el corte J. Eso quiere decir de que vamos a extender el audio en vez del video. Vamos a extender el audio de la misma manera, presionando la tecla de Option o de Alt, y entonces extendemos el audio. De esa manera este audio empieza a reproducirse antes de que este video termine de reproducirse y entonces podemos ver que en efecto esta opción que vemos acá, o esta forma de este videoclip, es en la forma de la letra J. Entonces este es el corte J, que los profesionales le llaman el corte L o el corte J. Bueno, aparte de eso, entonces tenemos otros tipos de ediciones. Es el modo más básico de editar este tipo de videoclips. En DaVinci Resolve ellos han presentado este tipo dinámico de edición y aquí lo podemos seleccionar
seleccionando y aplicando este elemento que tenemos acá. Este icono nos indica que ahora estamos en el modo dinámico de edición. Si nos acercamos nuevamente entonces aquí a nuestro videoclip en esta parte inicial, podemos ver que los iconos son relativamente similares al modo normal, simplemente tienen algo diferente. Y eso quiere decir de que si yo selecciono este videoclip y lo traigo para hacia el lado derecho, estoy moviendo el ratón hacia el lado derecho, entonces estoy editando de una manera dinámica toda la línea de tiempo desde este punto hacia adelante. Como ustedes pueden observar, estoy no solamente haciendo la edición en el videoclip, pero también estoy cambiando la duración total de lo que es la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, en ciertas ocasiones usted quiere hacer eso, tenga mucho cuidado con este modo. De igual manera, puedo hacerlo en el lado izquierdo, ¿sí? Ya sea que extiendo o me lo hago un poco más pequeño. Nótese de que todos estos videoclips que están desde este punto en adelante están siendo modificados o movidos en el tiempo, ¿sí? Eso es una manera que aquí, como les digo, en DaVinci le llaman dinámico. De la misma manera, aquí puedo pararme en medio del corte y al seleccionar ese corte, entonces voy a hacer una selección o una modificación exactamente igual a la que había hecho en el modo normal. Pero una de las interesantes acciones que este modo nos provee es de que si yo voy aquí al centro del video, entonces me aparece un icono totalmente diferente al cual cuando yo lo presiono, entonces puedo mover ese videoclip como si estuviera debajo en una ventanita. Y entonces de esa manera yo puedo seleccionar el área que quiero. Estoy básicamente cambiando la selección sin modificar su duración. En este modo, cuando estoy haciendo esto, ustedes van a ver que en el monitor de la mano derecha superior, entonces aparecen 4 imágenes. Las 2 imágenes de la parte superior básicamente me están diciendo cuál es la imagen de entrada y la imagen de salida de este videoclip cuando yo estoy modificando este tipo de elementos. Quizá lo podemos ver mejor si editáramos este video donde vemos ciertas personas. De esta manera, cuando yo estoy haciendo esto, entonces me muestra más o menos la imagen de entrada, la imagen de salida en la parte superior. En la parte inferior, entonces me está mostrando cuál es la última imagen del video anterior y la primera imagen del video que viene a continuación. De esa manera, entonces, a simple vista, con estas 4 imágenes puedo ver la edición que estoy haciendo en los 2 cortes que se relacionan a este videoclip. Es muy interesante y muy útil esta manera de modificar este tipo de cosas. Otro modo de edición es simplemente utilizando lo que aquí le llaman el corte o la cuchilla. Como ustedes pueden ver, el icono de este modo es una cuchilla de esas de afeitar. Y lo que sucede es que uno puede cortar los videoclips de cierta manera para poder entonces seleccionarlos y empezar a moverlos. De esa manera hemos dividido este videoclip en 2 partes y así crear diferentes tipos de edición. Y lo que les quiero explicar en este momento es de que cada vez que uno selecciona uno de estos videoclips, el audio se selecciona automáticamente, ¿sí? Porque estos son 2 elementos que están conformando un videoclip. Pero al mismo tiempo, entonces podemos desvincularlos porque en ciertas ocasiones tiene uno que desvincular o desfasar el audio. Hay ciertas cámaras que graban el video y el audio con cierta mala sincronización y para mejorar eso, entonces toca mover el audio independientemente del video o viceversa. Para hacer eso, entonces seleccionamos el video que tenemos aquí seleccionado y en la parte superior donde están estas herramientas podemos vincular el audio y video, seleccionarlo para convertirlo en color gris y de esa manera entonces ahora estos 2 elementos se pueden seleccionar individualmente. Al hacer eso, entonces podemos mover uno de estos elementos y como ustedes pueden ver, el elemento cuando llega a esa área es como una especie de magnetismo que ocurre. Ese magnetismo también se puede deshabilitar aquí con este otro icono que se llama atraer cabezal o la letra N. Al seleccionarlo, entonces ya puedo mover esto con más exactitud, fotograma por fotograma, sin necesidad de que el magnetismo me jale precisamente a esa línea de corte.
Entonces ustedes pueden ver que al moverlo lo he desfasado aproximadamente o exactamente un fotograma. ¿Sí? En muchas ocasiones cuando uno quiere ah, sincronizar el audio con el video, a veces puede ser un fotograma hacia adelante o hacia atrás. En realidad todo depende del problema que usted tenga. En este caso, digamos que el problema mío era un solo fotograma. Entonces es buena idea volver a vincular estos dos videos, estos dos elementos dentro de un solo elemento. Entonces los selecciono y presiono precisamente el mismo icono de vincular audio y video. Al hacer eso, entonces ya puedo empezar a mover estos elementos como lo hacía anteriormente. Y ustedes pueden darse cuenta que en este momento no tengo ese magnetismo que me llevaba precisamente al corte, entonces lo habilito nuevamente, simplemente para no crear problemas de edición, de pronto sin ese magnetismo, sin el atraer cabezal, como le llaman acá, puedo crear ciertos problemas. Entonces es bueno tener estos botones activados para precisamente poder saltar de uno a otro corte sin ningún problema. Y hablando de eso, para saltar de un corte a otro corte, puedo utilizar en mi teclado las flechas hacia arriba para saltar hacia un corte, las flechas hacia arriba y las flechas hacia abajo, simplemente para navegar de corte a corte en la línea de tiempo, como ustedes pueden observar en este momento. Y bueno, lo último que les quiero mostrar es que DaVinci nos trae diferentes efectos para poder aplicar transiciones o diferentes tipos de cosas, ¿no? En este caso voy a utilizar una cortinilla en X que voy a aplicar y la aplico exactamente en esta transición. ¿Sí? Esto básicamente son transiciones que ocurren y que uno las puede aplicar, y son transiciones que se aplican entre un video y el otro simplemente para poder pasar de un video al otro. Estas son las herramientas o cortinillas que le llaman, y podemos utilizar diferentes que tenemos acá. Entonces usted utilice las cortinillas que más le parezcan convenientes y entonces podemos ver su efecto ya sea en tiempo real o simplemente con las flechas de hacia la derecha e izquierda nos podemos navegar hacia adelante o hacia atrás. DaVinci también ofrece una especie de navegación que si coloco el marcador del tiempo aquí en esta sección, le puedo presionar la letra L para reproducir hacia adelante, la letra K nuevamente para hacer una pausa y la letra J para básicamente reproducir en reverso, y la letra K. O sea que la J, la K y la L nos pueden ayudar a reproducir. Básicamente es lo mismo que presionar el botón de reproducción hacia enfrente, parar, reproducción hacia atrás, etcétera. ¿Sí? De esta manera entonces podemos editar y movernos dentro de la línea de tiempo con facilidad. Bueno, y creo que esta introducción ha sido bastante extensa para hacer una introducción y espero que les ayude mucho en su edición dentro de DaVinci Resolve. En la próxima entrega vamos a hablar acerca de la corrección de color dentro del salón de color, la cual vamos a estar viendo muchas opciones muy interesantes y espero verlos en la próxima entrega. Hasta pronto, amigos.